Muchas gracias a todos los que están conectados a este día. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la tecnología de Fast Track Data Warehouse para SQL Server 2012. Si tienen alguna duda o si desean algún material de referencia sobre este tema, me pueden escribir a ecastro@grupoasesor.net. El día de hoy, la agenda que tenemos es ver precisamente todo lo que serían las distintas tecnologías que hay para SQL Server, específicamente centrándonos en todo lo que sería el Fast Track Program. Primero, vamos a hacer toda una introducción acerca de lo que es Fast Track Program para Data Warehouse, específicamente ver qué es la tecnología, qué es lo que nos ofrece, ver cuáles son las ventajas que nos va a dar a nosotros como administradores de bases de datos, como administradores de Data Warehouse, como compradores de hardware. Vamos a ver cuál es el valor de negocios que tiene para su negocio todo lo que sería la parte de contar con una arquitectura de referencia. También vamos a ver específicamente en la segunda parte de la presentación cuáles son las características que se incluyeron para SQL Server 2012, así como cambios que se están haciendo para incluir los discos de estado sólido dentro de la arquitectura de referencia. También, a través de toda la charla, vamos a estar hablando no solo de SQL Server, no solo de Microsoft, sino que vamos a estar mencionando distintos vendedores que son partners de Microsoft que proveen hardware especializado para ejecutar todo lo que sería el diseño de la arquitectura de referencia de Fast Track Data Warehouse. Entonces, específicamente, vemos la agenda que tenemos para hoy también se divide en, primero, ver cuál es el Fast Track Reference Architecture, también ver qué características se han incluido en el Fast Track 3.0 y después específicamente para todo lo que sería el SQL Server 2012. Usualmente, nosotros vamos a tener un ambiente de Data Warehouse, donde tenemos una gran cantidad de información que tenemos que estar cargando, tenemos que estar analizando, tenemos que estar proveyendo valor y análisis valioso para el negocio con base en toda la información que nosotros tenemos. Entonces, prácticamente, un Data Warehouse tiene diferentes características que necesita, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio, contar con un rendimiento adecuado, dar la latencia que sea mínima en cuanto a las consultas, ser una estructura de base de datos suficientemente robusta para poder montar sobre ella diferentes soluciones de BI y que sirva como un lugar de consolidación de datos. Usualmente, lo que vamos a tener en un Data Warehouse, que ese es el escenario típico, vamos a tener un servidor y vamos a tener una SAN que es inmensa, digamos una SAN bastante grande con mucha capacidad. Y después, si vamos a empezar a crecer con nuestro Data Warehouse, primero iniciamos con una máquina pequeña. Esa máquina pequeña puede ser que después de ciertos momentos ya no dé el rendimiento adecuado. Entonces actualizamos esa máquina, le ponemos más memoria, le ponemos más CPU. Después puede ser que ya no dé la talla, que necesitamos más desempeño. Entonces agregamos más servidores, cambiamos completamente el servidor, agregamos más recursos de red, pero siempre vamos a tener algún problema de desempeño. Los problemas de desempeño de Data Warehouse están identificados en distintos lugares. Tal y como lo vemos acá, dentro de un Data Warehouse tenemos distintos puntos donde vamos a tener problemas de desempeño específico. Primero, vamos a tener problemas de desempeño en cuanto a lo que serían los CPUs. En este caso, si no contamos con los suficientes CPUs, con los suficientes cores para poder hacer todo el procesamiento de los datos, nuestro sistema va a ser lento. También necesitamos todo lo que sería la cantidad de memoria justa para poder
estar trabajando con el procesamiento de los datos y atendiendo las diferentes consultas. Y eso es lo que tenemos desde el parte del SQL Server. También dentro del SQL Server hay que recordar que cuando nosotros tenemos soluciones de Data Warehouse, son soluciones de escaneo secuencial de datos. Y lo más importante es que tenemos que tener suficiente capacidad de hardware para que se pueda estar alimentando la instancia de SQL Server. Recordemos que SQL Server, tal y como lo vemos acá, depende en un ambiente de Data Warehousing de factores externos. Aquí tenemos un factor que va a depender mucho en un ambiente de Data Warehouse, que son como sería todo lo que serían las tarjetas de fibra canal o los conocidas como HBA. Va a depender del Fiber Channel Switch, va a depender de lo que sería el controlador de almacenamiento y después va a depender siempre también de todo lo que sería la capacidad de los discos, la capacidad de la SAN que tenga para dar el throughput necesario de IOPS por segundo suficientes para tener todo el sistema alimentado, de forma tal que si SQL Server empieza a solicitar lecturas de disco para hacer alguna operación sobre el Data Warehouse, toda la infraestructura que está relacionada de hardware pueda tener el desempeño adecuado para que lleve el ritmo adecuado de SQL Server. Entonces tenemos diferentes puntos y eso es importante, que siempre diseñar una solución de Data Warehouse implica hacer una análisis del hardware que va a estar siendo ejecutado dentro de el mismo. Entonces ese es prácticamente un aspecto interesante que nosotros tenemos que tener. Específicamente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que especificar perfectamente cuál es el sizing adecuado que vamos a tener dentro de nuestro ambiente para el sizing de hardware para poder cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Específicamente, tenemos que recordar que no hay una receta mágica para todo, sino que lo que podemos contar es con una serie de guías que permitan que sea más fácil crear una arquitectura de Data Warehouse para SQL Server y que nos sirva esa arquitectura como una referencia de forma tal que nosotros sabemos que en esa arquitectura están contempladas las mejores prácticas de desempeño y de diseño de hardware para Data Warehouse. Eso es importante que lo recordemos. Igual, todo lo que serían los Data Warehouse tienen que estar interactuando con toda la parte de bases de datos. Incluso existe una serie de componentes que nosotros vamos a tener en un ambiente de Data Warehouse. Vamos a tener los soportes, los sistemas de soporte de SAN, vamos a tener todas las etapas de carga de datos, vamos a tener toda la opción de poder y analizar la información. Por ejemplo, aquí tenemos todos los aspectos de ETL, la SAN dedicada para el SAN o el arreglo de discos, eso es importante, que también puede ser un arreglo de discos. También los cubos que van a estar relacionados con esa sistema de Data Warehouse y después las herramientas de análisis de datos y de negocios. Aquí es donde empezamos a ver que existe una serie de tecnologías que vamos a tener aquí involucradas. Tenemos involucrados hardware, tenemos involucrado software. Usualmente nosotros tenemos que buscar cuál es la mejor combinación de hardware para un software determinado de forma tal de que se obtenga el mejor rendimiento del mismo. Dentro de esto va a estar contemplado dentro de distintos escenarios de los Data Warehouse, de forma tal de que nosotros podamos tener Data Warehouse que son soportados por un hardware y que son utilizados o atendidos por diferentes partes del negocio. Específicamente, dentro de SQL Server, tenemos distintas opciones de ofertas de Data Warehouse de Microsoft. El día de hoy nos vamos a enfocar en todo lo que sería el Fast Track Data Warehouse, pero vamos a repasar por cada una de las ofertas para crear Data Warehouse. La primera oferta que tenemos es utilizar SQL Server
Enterprise y nosotros comprar nuestro servidor haciendo nuestros análisis, comprar el servidor que más nos convenga o utilizar un servidor que ya poseemos dentro de nuestra infraestructura, instalar SQL Server dentro de él, a tenerle acceso a una gran capacidad de almacenamiento, podría ser ya una SAN existente o compramos una SAN existente. Entonces, prácticamente con eso nosotros podríamos llegar hasta diferentes terabytes, cantidades de información. Por ejemplo, podemos llegar hasta, por ejemplo, 10 terabytes podríamos utilizar con esa diferente creación de infraestructura local. También existe algo que se llama el Data Warehouse Appliance. El Data Warehouse Appliance, tal y como lo vamos a ver adelante, está basado en todo lo que sería la arquitectura de referencia de Data Warehouse y que nos da una solución bastante interesante, donde ustedes lo que hacen es que compran un equipo ya previamente configurado, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con todo el software y hardware que necesitan para ejecutar un Data Warehouse. Ya viene incluido todo lo que sería hardware y software optimizado para poder tener soluciones de Data Warehouse. También existe todo lo que sería otro Data Warehouse, que es el Business Intelligence Appliance. El Business Intelligence Appliance es una solución de hardware que ha sido diseñada entre Microsoft y diferentes vendedores de hardware, tales como Dell, como HP, como IBM, que lo que hacen es específicamente darle al cliente la oportunidad de comprar una solución completa. Esto implica que cuando ustedes, un cliente de Microsoft, decide que va a necesitar instalar un Data Warehouse, donde va a tener, por ejemplo, de espacio, se va a manejar 5 terabytes, entonces nosotros podemos utilizar el Data Warehouse Appliance. Si nosotros ocupamos mayor espacio, ahí pasamos a todo lo que sería el Fast Track Data Warehouse Reference Architecture. El Fast Track Data Warehouse Reference Architecture, que entre poco lo vamos a ver un poquito más a detalle, se encarga de recolectar las mejores prácticas de negocio de Microsoft en cuanto a optimización de software y además todas las mejores prácticas de optimización de hardware de los vendedores o creadores de hardware tales como HP, como Dell, como IBM, para crear una sola referencia, eso quiere decir una solución de hardware optimizado para el software optimizado de SQL Server. Y donde nosotros podríamos tener diferentes tamaños. Existen diferentes especificaciones de arquitecturas de referencia dentro de todo lo que sería el Fast Track Data Warehouse, donde podríamos tener arquitecturas específicas y optimizadas para administrar Data Warehouse de entre 5 a 80 terabytes. También tenemos todo lo que sería la nueva opción que existe, que es el Parallel Data Warehouse. El Parallel Data Warehouse es también una solución de hardware que ha sido diseñada entre Microsoft, entre Dell, entre vendedores de hardware, tales como HP, que me permiten comprar distintos racks de servidores que ya están completamente configurados para administrar Data Warehouse, por ejemplo, de diferentes tamaños, que podría ser desde 100 terabytes hasta cientos de terabytes. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes opciones. Son capacidades que nosotros podríamos tener. Entonces, desde el punto de vista de oferta de soluciones que nosotros tenemos con Microsoft, hay que recordar de que en este momento tenemos la opción de nosotros instalar todo lo que sería el SQL Server en nuestra infraestructura con diseños que nosotros creamos propios utilizando SQL Server Enterprise, o podemos utilizar un appliance que ya viene con todo el software de SQL preconfigurado y además tiene todo el hardware optimizado para que me asegure todo lo que serían los tiempos de respuesta. Y ahí tengo diferentes opciones dentro de lo que sería el Fast Track. Vamos a ver aquí un poco más de detalle. Aquí tenemos
diferentes tamaños de bases de datos que nosotros y que ustedes pueden empezar a utilizar como una referencia. En este caso son el tamaño del Data Warehouse. Se puede utilizar como una referencia para determinar cuál va a ser la mejor tecnología que pueden utilizar ustedes. Primero, tenemos la opción de que ustedes compren su propio hardware sin ninguna referencia previa de Microsoft en cuanto a lo que sería el Fast Track Program, sino que ustedes compran su hardware, hacen su sizing, y aquí prácticamente tenemos diferentes opciones de comparación. Por ejemplo, crear nuestra propia infraestructura, hacer nuestro propio sizing, mediciones de desempeño, hacer las mediciones adecuadas en cuanto a los tiempos de respuesta para determinar el tamaño del hardware que tengo que probar, que tengo que comprar, es específicamente alto, donde nosotros vamos a tener que invertir mucho tiempo en el diseño del hardware y la solución que nosotros vamos a tener. La capacidad es variable porque ustedes van a decidir cuáles son los tamaños que tiene, concurrencia variable, y además la complejidad de las consultas va a ser variable. Sin embargo, existe dentro de lo que sería el SQL Server también el Data Warehouse Appliance y el Business Intelligence Appliance, que tiene una característica muy interesante, que la complejidad para construirlo es muy baja. ¿Por qué? Lo único que tienen que decir ustedes es qué tamaño de Data Warehouse quiero administrar. Y ya está, como una caja, como una receta que ustedes compran y dicen, quiero el hardware, el software para un Data Warehouse de 5 terabytes. Eso lo ordenan directamente con su proveedor, y ese proveedor, digamos que sea HP, Dell o IBM o Bulk, que es otro de los proveedores de hardware, ellos les van a ensamblar el hardware que ya ha sido optimizado y probado por Microsoft para dar soporte al tamaño de Data Warehouse que ustedes tienen. Vean que el Data Warehouse Appliance está para un límite de 5 terabytes. También tenemos el Fast Track Data Warehouse de SQL Server 2008 R2, que fue de los primeros que se introdujo, donde vamos a tener diferentes tamaños. Nosotros podemos pasar y tener soluciones de hardware ya completamente optimizadas que van desde los 14 terabytes hasta los 40 o 48 terabytes de capacidad. Y la ventaja que tenemos es de que el esfuerzo para construirlos es bastante bajo, porque ya tenemos una arquitectura de referencia que le podemos solicitar directamente a nuestro proveedor de hardware. No tenemos que hacer inversión en sizing, en escoger los componentes, la combinación de CPUs que es la óptima, la cantidad de discos, la velocidad de los discos. Todo eso no es necesario, puesto que ya ese análisis fue hecho por Microsoft en conjunto con los proveedores de hardware. Entonces tenemos esa ventaja, que no tenemos que invertir ese tiempo, y el tiempo que va a estar en producción, que sería el tiempo para tener el producto en producción, es mucho más rápido. También tenemos la otra capacidad. Vean que en el Fast Track Data Warehouse podemos llegar hasta 40, 48 terabytes de manejo de capacidad e información. También podríamos tener el Parallel Data Warehouse. El Parallel Data Warehouse, igual, ustedes lo compran, lo ordenan, se instala, se crea el hardware, se ensambla el hardware, se instala el software y se configura y optimiza para su negocio. No tienen que invertir en una configuración adicional ustedes. Y la ventaja que tiene es que puede administrar grandes cantidades de datos, concurrencia bastante alta y complejidad de las consultas bastante alta. Vean que cada uno de estos hardwares ha sido ya probado y optimizado para poder tener el mejor rendimiento posible dentro de SQL Server. Entonces, recordemos, existe todo lo que sería el Business Data Warehouse Appliance como una solución de hardware y software que ustedes compran como un conjunto que va a estar disponible para ustedes directamente, y no tienen que invertir en todo lo que sería el sizing y optimización de SQL Server, puesto que ya esa configuración de hardware ya ha sido optimizada para el manejo de SQL Server. Como lo vemos acá, el Business Data Warehouse Appliance es una solución
completa que incluye hardware, software y servicios. Cuando hablamos de servicios es que incluye también las licencias, incluye también el soporte. Y ustedes tienen un único punto de soporte. Si tienen problemas relacionados con el software o relacionados con el hardware, no tienen que estar llamando a dos vendedores por separado. Ustedes llaman a un único vendedor. Llaman al vendedor o al partner que les vendió el hardware, el equipo, y él les dará asistencia respecto a ya sea el hardware o al software que está corriendo dentro de ese equipo. Otra de las ventajas que tiene es que es completamente optimizado. Microsoft ha invertido una gran cantidad de horas trabajando con los vendedores de hardware, vuelvo a repetirlos, tales como HP, como Dell, como IBM, como Bulk, como EMC, para optimizar la oferta de hardware que les está dando. Entonces, han logrado identificar la combinación más óptima de cantidad de procesadores, cantidad de sockets, cantidad de fiber channels, de fibra canal, cantidad de discos que tiene que tener una solución para tener el mejor rendimiento posible, así como la configuración que tiene que haber en el SQL Server para obtener el mejor rendimiento en ese hardware. Entonces, por eso es de que nos dice que es una solución completamente optimizada. Es una versión muy ágil, tal y como lo vemos acá, puesto que lo que antes podría tomar meses en diseño, en verificación del desempeño, ahora puede tomar los días que ustedes tarden en poder llevar ese hardware a su empresa. Y prácticamente permite generar rápidamente un data warehouse. Ustedes lo encienden y lo que les va a aparecer es un wizard de instalación que los va a guiar desde el nombre del servidor hasta ponerlo dentro del dominio. Es una solución completa donde ustedes, después de que le han puesto algunos parámetros, se hace la instalación automática del SQL Server con base en las mejores prácticas de desempeño. También tenemos otra iniciativa, ya entrando un poquito en materia, del Fast Track Initiative. El Fast Track Data Warehouse prácticamente lo que nos da es una metodología y ejemplos de configuración de hardware y software que ustedes pueden utilizar como base para construir su Data Warehouse o adquirir su Data Warehouse. Entonces, esa es una gran ventaja. Tienen dos opciones. Ustedes pueden utilizar esa arquitectura como base, compran ustedes su propio hardware, hacen su propia configuración e instalación, o pueden contactar a uno de los proveedores ya de hardware autorizados, que les mencioné anteriormente, que ya cuenta con la solución optimizada y ustedes solo compran directamente por el tamaño. Digamos, que ustedes pueden decir, quiero una solución de Data Warehouse y mi Data Warehouse mide 48 terabytes. Esa es mi capacidad. Entonces, ya les van a dar la receta de software y hardware completamente optimizada. Si lo quieren construir ustedes mismos, lo pueden hacer. Pueden buscar en internet, existe el Fast Track Reference Architecture Guide, que es la guía del Fast Track de Data Warehouse de Microsoft, donde viene toda la especificación de hardware y todos los diferentes escenarios posibles que ya han sido probados y optimizados para obtener el mejor rendimiento de SQL Server. Como podemos ver, la proposición de negocios del Fast Track Data Warehouse es que ustedes no tengan que invertir tiempo en estar haciendo pruebas con diferentes componentes de software, diferentes componentes de hardware para obtener la combinación más óptima y más adecuada, sino que ustedes ya obtengan out of the box, o sea, directamente con solo instalar y encender el servidor, obtengan el mejor rendimiento posible. También algo que me asegure el rendimiento, porque hay algunas ocasiones donde ustedes crean su propia infraestructura de hardware y para unas consultas es rápido, para otras consultas es lento, aunque la consulta sea muy parecida. Dentro de lo que sería el Fast Track Reference Architecture, lo que se trata es de tener un desempeño que sea predecible. Por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes capacidades que tiene el SQL Server
y tenemos diferentes workloads o cargas de trabajo a las cuales va a ser sometido, nosotros queremos que siempre me dé un rendimiento parecido, que no se esté trabajando. Algo importante que hay que determinar con el Fast Track Reference Architecture es de que, como lo dijimos anteriormente, no existe una solución que cumpla con todos los escenarios. O sea, no existe una única solución de hardware que sea óptima para todos los escenarios de negocios. Es por eso que el Fast Track tiene un concepto que se llama Workload Centric. El Workload Centric es que existen diferentes escenarios de negocios que que pueden ser creados con hardware y con SQL Server. Entonces, lo que van a tener que hacer, la primera etapa que van a tener que hacer es identificar ese escenario de negocios que ustedes quieren. Una vez que han especificado y encontrado el escenario de negocios, existe diferentes escenarios ya prescritos del Fast Track Data Warehouse para que ustedes escojan el que más se amolde a su negocio. Aquí tenemos nosotros diferentes escenarios. Estos escenarios están más en detalle en todo lo que sería el Fast Track Reference Architecture Guide. Ustedes lo pueden descargar, tal y como les dije anteriormente, y van a poder ver diferentes escenarios de negocios que son posibles de implementar con todo lo que sería el Fast Track. De hecho, esa es una guía que ha sido bastante actualizada para incluir ya los escenarios de SQL Server 2012. Vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos aquí. Ejemplo. Este es un ejemplo de un equipo de referencia, que en este caso es de HP. En este caso tenemos un equipo de referencia de Fast Track Data Warehouse que ustedes pueden adquirir. Este es un equipo ya preconfigurado y optimizado para SQL Server, tal y como les dije anteriormente. Este equipo va a contar, basado en un DLL 370 de HP. Tiene 12 cores, 96 GB en RAM, 24 discos duros internos tipo SAS, 2 Smart Array y en total nos deja utilizables 2 terabytes de capacidad de uso. Si utilizamos compresión puede llegar hasta 5 terabytes. Entonces, esta es una de las arquitecturas de referencia que ustedes pueden contar o que ya pueden comprar como un appliance y utilizar dentro de su empresa. Si lo compran como appliance, cuando ustedes enciendan el servidor, lo que les va a aparecer es un wizard donde ustedes van a poder darle un nombre al appliance, unirlo al dominio, especificar los administradores y además va a generar un wizard que los va a guiar acerca de la configuración del Data Warehouse, tal y como ustedes lo han hecho. Una vez que ha pasado toda esta etapa de parámetros, el servidor automáticamente instalará todos los componentes de software con base en las referencias que ustedes le han dado. Entonces, eso es importante. También existe lo que serían las arquitecturas de referencia que ustedes pueden descargar. Esas arquitecturas de referencia están gratuitas. Por ejemplo, acá está esta arquitectura de referencia, ustedes la pueden descargar, que es el Fast Track Data Warehouse 3.0 Reference Guide, actualizada el año pasado, que prácticamente los guía por diferentes escenarios ya probados con respecto a todo lo que sería el Fast Track Data Warehouse. Les recomiendo que lean específicamente esta guía, y en esta sección donde yo estoy está precisamente los casos de negocio, que son los escenarios o tipos de cargas de trabajo que pueden ser soportados por las arquitecturas de referencia. Puedo adelantarme un poco.
Para que vean aquí un tipo de referencia, están los diagramas. Están configuraciones que hay que hacerle a SQL Server. Diferentes escenarios de todo lo que sería posibles configuraciones de hardware que ustedes pueden empezar a armar. Y algunas pruebas sobre todo lo que serían las cargas de trabajo que han sido utilizadas para crear estas guías de referencia. Vamos a volver a nuestra presentación. Para que vean que existen esas arquitecturas de referencia ya dadas. Dentro de esas arquitecturas de referencia va a incluir aspectos tales como el software que se necesita, guías de configuración en cuanto a lo que serían las estructuras de tablas que se tienen que utilizar, configuraciones a nivel de índices de compresión, configuraciones específicas de SQL Server que tienen que ser modificadas, configuración con respecto al hardware recomendado de procesamiento, de redes, de fibra canal, de almacenamiento. Aquí tenemos otro ejemplo de todo lo que sería un Fast Track Solution, en este caso de HP. Igual tenemos una solución basada en el DDL380G7. Esta arquitectura puede escalar desde un espacio desde 4 a 20 terabytes. Nos dice específicamente la cantidad de procesadores que tiene que tener, el tipo de almacenamiento. Entonces, prácticamente, si nosotros tenemos en esta ocasión de este servidor una configuración de 4 procesadores, podremos llegar desde 20 hasta 40 terabytes. Si tenemos una configuración de 8 procesadores, podríamos llegar a tener una escalabilidad desde 40 a 80 terabytes, utilizando como mecanismo de almacenamiento un MSA Storage de HP. Entonces, vean que tenemos estos ejemplos de arquitectura. Sin embargo, tenemos no solo HP, sino que existe una serie de vendedores de hardware que ya están completamente alineados con todo lo que sería las arquitecturas de referencia. Tenemos arquitecturas de referencia ya completamente optimizadas por parte de HP, por parte de IBM, Dell, Cisco, Bull, Fujitsu, NetApp, Hitachi, MC, configuraciones ya optimizadas de todo lo que serían los procesadores, ya sea de AMD o de Intel. Se han hecho pruebas con estos proveedores y además tienen proveedores de soluciones, o sea, empresas que les pueden ayudar a elegir la mejor solución de hardware que se encuentra dentro de Fast Track Data Warehouse, que se aplica más a su negocio. Entonces, tenemos diferentes configuraciones. Tenemos aquí diferentes configuraciones ya con respecto a todo lo que sería SQL Server, ya que salió la versión de SQL Server 2012, ha sido actualizada directamente el Fast Track para incluir directamente aquellos cambios introducidos por SQL Server 2012. ¿Y qué va a incluir? Incluye, tal y como lo dijimos anteriormente, configuración del sistema operativo, cantidad de procesadores, redes, el servidor como tal y el tipo de almacenamiento. De forma tal de que se pueda obtener el mejor rendimiento del hardware directamente dentro de ellos. Como podemos ver, tenemos diferentes aspectos, como lo que sería el Fast Track Data Warehouse. Específicamente, cuando hablamos del caso de HP,
En conjunto, entre HP y Microsoft se han desarrollado 5 arquitecturas de hardware de referencia que utilizan las mejores prácticas de configuración de hardware y software que han sido previamente probadas para lograr el mejor rendimiento posible, reducir los costos y además reducir los riesgos ante fallas. La ventaja que tiene esto es de que acelera el tiempo en producción. Entonces nosotros podemos tener en producción mucho más rápido un data warehouse, que es mucho más sencillo llegar a obtener una configuración adecuada utilizando estas arquitecturas de referencia. Que le mencionaba a veces, es algo que ha sido probado previamente. Ustedes pueden escoger dentro de esas diferentes arquitecturas de referencia, pero tienen que analizar primero el workload, o sea, las cargas de trabajo que van a estar utilizando en su sistema. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que determinar algunas opciones. Estas opciones han sido cambiadas y optimizadas como referencia dentro de lo que sería el SQL Server 2012. Por ejemplo, ya no aplica, si ustedes utilizaban el Fast Track 3.0, no aplica las guías por core, sino que prácticamente hay nuevas configuraciones que pueden descargar ustedes, tal y como el documento que les mostré, para todo lo que serían guías de referencia que tiene otras consideraciones, tales como los cache joins que requieren memoria extra o los cargas de trabajo que pueden utilizar el caché. También se tiene que tomar en cuenta todo lo que sería la tasa de consumo de CPU. Aquí tenemos algún ejemplo de todo lo que sería el Fast Track 3.0, que es el documento que les mostré. Si hicieron algunos cambios. Primero, se tienen nuevas guías de memoria actualizadas para SQL Server 2012. Se establecen máximos y mínimos específicamente a nivel de socket de servidor. Existen diferentes opciones de inicio de SQL Server, como los trace flags que fueron agregados. La configuración de almacenamiento, ahora el estándar es el RAID 1+0. También se establecen consultas para evaluación de la fragmentación lógica de los datos, diferentes opciones para calcular la tasa de consumo de CPU, así como referencias de hardware actualizadas con el hardware más reciente disponible en la industria. Ustedes ven de que todos estos materiales han sido completamente actualizados. ¿Qué ejemplos han sido introducidos para SQL Server 2012? Utiliza el byte 10 en lugar del byte 1, que reduce la complejidad de administración. Se utilizan arreglos de 8 GB. Existen nuevos procedimientos de carga de trabajo, de carga de datos, como hacer un bulk insert a tablas de staging. Se utiliza la mayor clock speed de los procesadores para obtener el máximo desempeño posible. Y además se utilizan los settings de los arreglos P2000 por default. Tenemos igual un ejemplo actualizado de hardware que se puede utilizar dentro del Fast Track. En este caso tenemos la utilización de un servidor de 8 sockets con 64 cores, memoria de 512 GB en RAM y prácticamente tenemos optimizado todo lo que sería las referencias para ese tipo de servidores, puesto que cada día salen más hardware más poderosos. Entonces el Fast Track Reference Architecture ha sido actualizado para incluir estas opciones. Ha incluido diferentes workloads para tener el manejo de desempeño, teniendo tanto como 5, 10, 20, 40 consultas completamente concurrentes, y en conjunto con los ingenieros de HP se ha logrado optimizar el rendimiento. El aspecto futuro del Fast Track, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener dentro del Fast Track? Primero vamos a considerar todo lo que sería el Direct Attached Storage.
el uso de sistemas Blade de HP, también la introducción de los discos de estado sólido y además algunos otros aspectos de sistemas de inteligencia de negocios, tales como incluir referencias para los sistemas de OLTP y además para todos los sistemas de integración, de Integration Services, SSIS. Hay algunos cambios en todo lo que serían la configuración de los LONs que son utilizados por los servidores dentro del Fast Track. Tenemos un RAID 10 para los LONs de datos, RAID 10 para los LONs de logs, 6 discos para almacenamiento secundario y además tenemos LONs dedicados para todo lo que sería datos de stage para carga de información, como vemos aquí en este diagrama. El Fast Track, como ves aquí, prácticamente nos da una serie de opciones para que nosotros podamos tener diferentes aspectos ya previamente configurados, tales como la distribución de los discos, mantener estadísticas en cuanto a lo que sería compresión de datos, optimizado para todo lo que sería el desempeño secuencial y además contiene la actualización de todo lo que serían las mejores prácticas de configuración de hardware. Entonces es bastante recomendable que ustedes consideren, cuando están implementando todo lo que sería el Fast Track, poder determinar cuál va a ser las diferentes opciones que van a tener. Aquí vamos a tener específicamente, resumiendo, diferentes opciones para mostrar y trabajar con diferentes cargas de trabajo, con arquitecturas de referencia, que vean que van desde los 5 terabytes de almacenamiento hasta los 500 terabytes de almacenamiento, tal y como lo estaban diciendo. Cada una de estas puede ser basadas en un reference architecture o en un appliance si ustedes compran previamente configurado. En resumen, el Fast Track Data Warehouse lo que nos permite es tener arquitecturas previamente probadas y aceptadas por los ingenieros de la industria, ya sea por los que crearon por el software y por los que crearon el hardware. Tenemos diferentes opciones de dónde escoger, ya sea de HP, de Dell, de Cisco, de MC, de IBM. Además, nos abarata costos. Son arquitecturas que han sido construidas para escalar y reduce los riesgos, porque ya son arquitecturas que incluyen las mejores prácticas para el desarrollo. Existe una serie de casos de estudio que ya ha sido de éxito, y lo podemos ver con clientes grandes, y además podemos ver el Fast Track Data Warehouse, donde nosotros podemos ver que en SQL Server 2012 se ha logrado obtener mejor rendimiento, ha sido optimizado para utilizar los índices columnares, se obtiene un throughput superior del 50% con respecto a la guía de referencia de SQL Server 2008 R2 y además va a incluir o incluye todo lo que sería la guía para el uso de discos de estado sólido dentro de las referencias. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos es de que en SQL Server 2012 el desempeño ha sido mejorado, tanto así que es 2 veces más rápido que las versiones anteriores, obteniendo hasta un desempeño de 5 GB por segundo. Entonces tenemos que tanto la combinación de hardware nuevo, tanto como las nuevas capacidades de SQL Server 2012 han logrado que ahora las guías de referencia puedan lograr desempeños mucho mejor. Que eso es lo que nosotros siempre estamos buscando con estas arquitecturas de referencia, tal y como mostramos aquí en la tabla. También existe todo lo que sería el uso de la tecnología para todo lo que sería el Fast Track. Ustedes pueden elegir el tipo de tecnología de almacenamiento, ya sea de discos de estado sólido o discos normales. En este caso está todo lo que sería los
disco de estado sólido, digamos un análisis de los costos, ustedes los pueden hacer ahí directamente. Y además un análisis específico de cuáles son los beneficios que tiene el Solid State para todo lo que sería el Fast Track. En este caso, me obtiene mayor desempeño, minimiza todo lo que sería la administración y tiene mejoras en cuanto al uso de electricidad y poder. Igualmente, recordamos cuáles son los partners que existen para el programa de Fast Track. Está IBM, está HP, Dell y Cisco, cada uno con diferentes opciones de configuración. Ustedes tienen que elegir, por ejemplo, acá con HP. Antes ustedes lo que hacían era ordenar todas las partes del servidor, ahora pueden ordenar un appliance que ya viene completamente armado, para que ustedes lo puedan entender. Tenemos algún paso futuro de todo lo que sería el Fast Track, cómo ha ido evolucionando desde la primera versión y cómo ha sido actualizado para obtener todos los beneficios de el Fast Track de SQL Server. Recordemos, ya para ir cerrando el día de hoy, que el Fast Track de SQL Server me tiene una guía de referencia que me permite, con base en los workloads que yo voy a estar trabajando, poder tener recomendaciones en cuanto al hardware y software para que me dé una solución completamente optimizada. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer en este momento. Si no la tienen, me pueden contactar vía correo electrónico posteriormente. También les recordamos que esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible 12 horas después de finalizada esta sesión. Les recordamos que siempre pueden consultar las arquitecturas de referencia. El día de hoy, gracias a todos, pueden descargar las referencias de arquitecturas que hemos mencionado el día de hoy. Son completamente gratuitas, están en el sitio web de Micron o hacer un análisis más profundo. Recordamos que el Fast Track es todo un programa de hardware y software completamente optimizado para SQL Server.